Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden también escuchar esta entrevista a través de nuestra radio, la 94.8 de la frecuencia modulada, también a través del canal 58 de la TDT y en internet www.canal13digital.com. Hoy tenemos una cita con la doctora Catalina Cárdenas. Recuerden que la doctora está cada jueves con nosotros a las 9:30 de la mañana y hoy vamos a hablar de la esclerosis múltiple. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Empezamos con la definición de esclerosis múltiple, ¿no? Sí, a mí siempre me gusta comenzar todos los temas con la definición porque así un poco, y sobre todo tratándose de este tema que no es exactamente de los más conocidos por la población general, pues tenemos que empezar efectivamente dando una definición que a medida que se vaya entrando en el tema pues se va entendiendo un poquito mejor. Pues se trata de una enfermedad caracterizada por la aparición de lesiones desmielinizantes, neurodegenerativas y crónicas del sistema nervioso central. Partamos de la base que de entrada es una enfermedad del sistema nervioso. Dentro de las causas pues son desconocidas, se desconocen, aunque parecen involucradas ciertas causas autoinmunes. Solo se puede diagnosticar con certeza mediante autopsia post-mortem, con lo cual parece que estamos hablando de una enfermedad de difícil diagnóstico, de difícil causa, de encontrar la causa, y bueno, también se puede diagnosticar a través de una biopsia, aunque existen criterios no invasivos para diagnosticarla con aceptable certeza, que son los criterios de McDonald, pero que bueno, que no llevan tampoco a un diagnóstico tan exacto. Por el momento se considera que no tiene cura, aunque existe medicación eficaz. Las causas exactas son desconocidas, como decíamos antes, y puede presentar una serie de síntomas que aparecen en brote o que progresan lentamente a lo largo del tiempo. Por tanto, tenemos una enfermedad que de entrada parece una enfermedad un poco difícil, digamos, pues si no conocemos las causas, pues si evoluciona por brotes y tampoco el tratamiento no es un tratamiento claro, pues vamos a seguir evolucionando un poquito en lo que es la enfermedad en sí. Se cree que en su génesis aparecen mecanismos autoinmunes. Se distinguen varios subtipos de esclerosis múltiple y muchos afectados presentan formas diferentes de la enfermedad con el paso del tiempo. A causa de sus efectos sobre el sistema nervioso central puede tener como consecuencia una movilidad reducida e invalidez en los casos más severos. Digamos que esta es la parte más importante, digamos, porque podemos llegar de una persona que se encuentra bien, porque además afecta a una etapa de la vida, digamos, de las más productivas, a estar prácticamente en una situación de invalidez o de movilidad reducida. En cuanto a su anatomía patológica, se caracteriza por la aparición de focos de desmielinización esparcidos por el cerebro. En cuanto a su epidemiología, tras la epilepsia es la enfermedad neurológica más frecuente entre los adultos jóvenes y la causa más frecuente en los países occidentales. Afecta aproximadamente a 1 de cada 1000 personas, en particular a mujeres. Más frecuente en mujeres entre los 20 y los 40 años. Sí, también decir, doctora, que en Canarias la cifra de afectados y afectadas se encuentra ya en 2.500. Y Canarias y Andalucía son las comunidades autónomas con mayor incidencia de la esclerosis múltiple. Este dato es importante porque la semana pasada, hace un par de semanas, sí, teníamos aquí a la presidenta de la Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple de Las Palmas, que sí, después, al finalizar el programa, le indicamos la dirección para que los afectados y afectadas aquí en Las Palmas de Gran Canaria o en Gran Canaria sepan dónde dirigirse, ¿no? Exacto, se pongan en contacto con la persona, por lo menos para tener una ayuda, ¿no? Porque qué duda cabe que esta situación, además teniendo en cuenta que es una enfermedad rara, no es, aunque hay un gran número de casos, pero no es de las enfermedades más frecuentes que nos encontramos, afortunadamente, ¿no? Su aparición se asocia a la combinación de factores ambientales en personas genéticamente predispuestas. Dentro de los factores ambientales tenemos que hay una prevalencia norte-sur.
La prevalencia media de la península ibérica se puede cifrar entre 40 y 50 casos por cada 100.000 habitantes. El clima, la dieta, el geomagnetismo, las toxinas, la luz solar, factores genéticos y enfermedades infecciosas han sido propuestas como causas posibles de estas diferencias regionales, o sea, de norte a sur, la incidencia, digamos. Los primeros síntomas suelen aparecer en personas entre los 20 y los 40 años, rara vez por debajo de los 15 o por encima de los 60, aunque en las personas mayores no suele detectarse. 2 veces frecuente, como decíamos, en mujeres que en hombres, como es el caso de muchas enfermedades autoinmunes. En los casos de personas de más de 50 años suele tratarse de hombres, o sea, ahí cambia, digamos, la prevalencia de presentación. En cuanto a los factores genéticos, la esclerosis múltiple aparece principalmente en caucásicos. La genética influye en la enfermedad y la esclerosis múltiple no es hereditaria, sí influenciada por la constitución genética, y se ha demostrado que existen genes que están relacionados con un mayor riesgo de contraer la enfermedad. En general, 1 de cada 25 hermanos, pues si existieran, con la enfermedad, claro, porque 25 hermanos es muy difícil, que se verá afectado. O sea que si existieran, porque realmente hoy hay un solo hermano, como mucho, ¿no? O ninguno, teniendo en cuenta cómo está la situación económica actual. O sea que es la familia, yo pienso que intervienen muchos factores, y uno de ellos, pues por gracia o desgracia, pues el factor económico, ¿no? En cuanto a la etiología, vemos que es en la combinación de factores genéticos y medioambientales. Esto incluye posibles infecciones virales y otros factores como en la niñez o durante el embarazo, que pueden preparar el sistema inmunitario para una reacción anormal más tarde. O sea, tanto en la niñez como en el embarazo. Y en los países caucásicos, o sea, África no toca. África esta vez no. En cuanto a la fisiopatología, tenemos diferentes tipos de lesiones que se van diferenciando por los diferentes patrones de presentación. Y digamos que el patrón que más afectación tiene es el patrón 3, que tiene lesiones difusas más inflamación, ¿no? Las lesiones difusas de desmielinización y más inflamación. La desmielinización causa pérdida de barrera hematoencefálica, pasan linfocitos T que, digamos, destruyen la mielina. Esta desmielinización más un proceso inflamatorio va generando la enfermedad. O sea, la destrucción de la mielina, que es lo que recubre la vaina nerviosa del sistema y de zonas del sistema nervioso central, pues lo que va, más un proceso inflamatorio, es lo que produce y va generando la enfermedad. Se placa de desmielinización. Daño a los axones, que digamos que son los nervios, ¿no? Las terminaciones, tenemos el cuerpo, la neurona, como tal, y luego los axones, que son los nervios periféricos. El daño a los axones a través de la resonancia magnética es como se puede demostrar que es una de las principales causas del desarrollo de la discapacidad permanente. La remielinización, hoy se me traba esta demilinización, no es posible. O sea, vemos que remielinizar, o sea, otra vez, digamos, dotar de mielina a esas terminaciones nerviosas no es posible, con lo cual la regeneración como tal tampoco. El resultado es el daño de los axones y la pérdida irreversible de las neuronas aparecen muy pronto en el transcurso de la enfermedad. Factores que provocan una recaída. Las recaídas son más frecuentes en primavera y en verano que otoño y en invierno. Infecciones como un catarro, un resfriado o una diarrea aumentan el riesgo de recaída. No la vacuna de la gripe, que por lo visto se ha hablado mucho con respecto a este tema. Parece ser que se les recomienda que no se pongan la vacuna porque le puede provocar una recaída, ¿no es así? Y también tengo entendido que también el tema de ejercicio físico muy controlado, o sea, no ponerse a correr ahí 40 horas, sino moderado, ejercicio físico moderado. Sí. El embarazo, que es otra, porque claro, es muy importante teniendo en cuenta que esta enfermedad aparece en el periodo precisamente, digamos, reproductivo, fértil y donde las mujeres pues se pueden plantear tener un bebé. El embarazo puede ser causa de recaída, salvo en sus 3 últimos meses. O sea que yo efectivamente pues tengo pacientes con bebés y con niños más grandes y bueno, no les supuso una recaída, pero sí que a la larga, teniendo en cuenta que produce pues un gran agotamiento y demás, como ya diremos más adelante,
pues las familias realmente necesitan de ayuda, ¿no? El deporte sí, pero sin exceso, lo que tú decías. Poco deporte, o sea, hacer un deporte mediano, digamos. Claro, el calor las afecta más ahora en primavera, verano, que en invierno, que no tenga invierno. Exacto, las zonas calurosas afectan mucho, produciendo decaimiento. Se ven incapaces, como digo yo, de llevar a cabo la vida diaria, las actividades, las tareas, además. El estrés puede causar recaídas, o sea, cualquier situación de estrés, un cambio de domicilio, un cambio de situación en la pareja o cualquier cosa puede provocar, pues, efectivamente una recaída. El calor y el agotamiento aumentan los síntomas. En cuanto a la clínica, pues las lesiones de hoy en el sistema nervioso central son las causantes de la discapacidad del mañana. O sea que a medida, entre más lesiones en el sistema nervioso central, pues digamos que más discapacidad va a tener en el futuro, ¿no? El diagnóstico tras un primer brote que puede presentar síntomas variados, como puede ser hormigueo, debilidad, falta de coordinación, ataxia, alteraciones en la marcha, alteraciones visuales, rigidez muscular, trastorno del habla, que es la disartria, o sea, la imposibilidad de articular una palabra adecuadamente, el andar inestable, entre otras. Digamos que es la forma de presentarse o que puede presentarse. Entre los síntomas más comunes tenemos astenia, fatiga, pérdida de masa muscular, disfagia y disartria, también un poco repetir. Y lo que antes no se hablaba es que existe también una sintomatología cognitiva, pues se acompaña en muchas ocasiones de depresión, ansiedad, ira, junto con otras emociones que se diagnostican a menudo entre las personas que sufren esclerosis múltiple o sus allegados. Curso y formas de la enfermedad. Comienzo con síntomas de forma aguda, que varía en horas o días, exacerbación de un ataque o un episodio. El primer síntoma es a menudo la neuritis óptica y luego va, digamos, saltando, digamos, en cuanto a los síntomas de presentación. Una inflamación del nervio óptico que causa deterioro de la visión y dolor al mover el ojo. Sin embargo, no todos desarrollan la esclerosis múltiple, efectivamente. Puede presentar simplemente como una afectación ocular de la afectación del nervio, de la mielina del nervio óptico, pero después quedarse ahí solo, simplemente en esa parte. Alteraciones sensoriales como entumecimiento, hormigueo, también son síntomas iniciales frecuentes. Esto sí que lo he visto yo en la clínica diaria, eso que dice, es que me siento la cara como que no me la... como con hormigueo, que no me la siento, sí, es muy curioso. A mí me ha costado mucho entender esta enfermedad porque, claro, como en la zona quizás donde yo paso consulta, pues no hay muchos casos, pues entonces cuando se me ha presentado personas con este diagnóstico, pues es como todo nuevo para mí, ¿no? Se me presenta y cuando te dice, bueno, es que tengo pues la cara entumecida, y entonces tú llegas a pensar, bueno, ¿es realmente un síntoma por la enfermedad o es una sensación por la preocupación que le genera la enfermedad? Una sensación, digamos, de tipo, de lo que decíamos antes, tipo cognitivo, psicológico, demás. Al no haber causa, pues la esclerosis múltiple, pues... produce diferentes síntomas en diferentes localizaciones y evoluciona por brote. Claro. Entonces, claro, siempre se ha dicho que la primera causa, el primer síntoma en presentarse es la causa o la afectación del nervio óptico, ¿no? Alteraciones sensoriales, como decía antes, y en principio la esclerosis múltiple puede comenzar con cualquiera de los síntomas asociados a la enfermedad. O sea, en principio cualquier síntoma asociado a la patología en sí puede presentarse, con lo cual no es nada específico. Al no ser nada específico puede tardarse meses y años en llegar al diagnóstico, ¿no? La esclerosis múltiple tenemos, en cuanto a la clasificación, la benigna, que tras uno o dos ataques la recuperación es completa. Eso es cuando, por ejemplo, tenemos una neuritis óptica, que efectivamente yo creo que nunca en realidad se llega al diagnóstico como tal, porque si ya diagnosticarla es difícil, en este que es una remisión como tal, una remisión completa, pues no hombre, después a lo mejor quizás por eso, a través de la resonancia magnética, afortunadamente, pues se puede llegar al diagnóstico. La esclerosis múltiple remitente y recurrente, en periodo temprano los síntomas disminuyen o desaparecen espontáneamente.
en un periodo que puede durar de días a meses y luego se presentan recaídas o remisiones. Estas recaídas pueden incluir los síntomas anteriores que decíamos o presentar otros nuevos. El estudio con la resonancia magnética muestra que el daño efectivamente en los nervios persiste después de la remisión. La esclerosis múltiple progresiva secundaria, digamos que la enfermedad va cambiando al cabo de varios años. Y la enfermedad progresiva primaria, que es un avance crónico sin remisiones. Produce debilidad en las piernas y alteraciones al andar y en la vejiga urinaria. Digamos que es una de las fases más preocupantes, porque es la que puede llevar a que la persona se quede, digamos, sin poder caminar, en silla de ruedas, sin poder hacer las cosas. Y siempre he visto yo que en estas personas pues les cuesta mucho el día a día, ¿no? Lo que para nosotros, por ejemplo, si tenemos un bebé, bañar a un niño es una cuestión de segundos, pues para ellos es un mundo, para estas mujeres sobre todo, les cuesta mucho trabajo llevar a cabo pues el día a día de bañar a un niño, llevarlo a la guardería. Digamos que para mí desde luego que es una enfermedad susceptible de dependencia, de darle dependencia, porque realmente necesitan una ayuda total en el día a día. En cuanto al diagnóstico, pues vemos que es clínico, dos lesiones distintas verificables por síntomas clínicos o por resonancia, y además tiene que haber evidencia de nuevos síntomas o lesiones en un intervalo de 30 días. Eso es como se llega al diagnóstico, digamos. Examen del líquido cefalorraquídeo y electromiogramas, o sea, en conductividad nerviosa, ver cómo está efectivamente la afectación de la mielina, que implica reducción de la velocidad de conducción. En cuanto al tratamiento, no existe como tal, solo la variante remitente recurrente tiene tratamientos aprobados por la FDA, y que son los interferones. Son, digamos, son 3 tipos de interferón que hay, que son los que se están utilizando actualmente, y también se utiliza en fases agudas que no remite con el interferón los corticoides. A 3 meses pueden tener un buen resultado. El pronóstico depende del tipo de esclerosis múltiple, efectivamente, porque están las que remiten en un solo brote, pero en general el pronóstico pues es progresivo, lento y complicado, y que pues, te puede llevar pues eso, a no poder pues tú desenvolverte en la vida diaria. Importante, y sobre todo también recordar que el 29 de mayo es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, porque siempre lo comentamos en este programa, doctora, recordar la fecha de cada enfermedad, porque es importante informar a la ciudadanía sobre que está ahí la esclerosis múltiple, que tenemos afectados y afectadas en Canarias, que Canarias es, junto con Andalucía, de las 2 comunidades con mayor incidencia de esta patología. Y después incidir también en la investigación, porque no sé si está de acuerdo usted conmigo en el tema de que para usted como médico la investigación es importantísima, y para toda la ciudadanía, supongo. Efectivamente, es fundamental, y sobre todo teniendo en cuenta que es una de las enfermedades de mayor difícil diagnóstico, entonces hay que investigar cada vez más, sobre todo, y teniendo en cuenta también que el tratamiento, ya vemos que aunque existe, bueno, pues existe el interferón, pero hasta hace poco se decía que no tenía tratamiento. O sea, de evolución, en muchos casos, según su afectación, según su grado, de evolución progresiva y mala, digamos, su evolución es mala porque te va condicionando tu vida, y de un tratamiento también incierto, con lo cual las personas afectadas pues se ven muchas veces pues en una situación de desesperanza, ¿no? Pero yo creo que hay que apoyarse en un tratamiento también psicológico, evidentemente, y en la asociación de todos los pacientes que padecen esta enfermedad. Es muy importante, ¿no? Aquí en Las Palmas de Gran Canaria tenemos la Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple, que está en la calle Antonio Machado Biglietti, número 1, se llama el Centro Fátima, aquí en la zona de Vegueta, y el teléfono es el 928 24 10 06. Al finalizar el programa también lo recordamos, porque es importante, doctora, el que los afectados y afectadas estén en comunicación o en contacto con una asociación que cada vez más, en cada enfermedad,
hay asociaciones que se crean para aportar cosas. Efectivamente, yo creo que las asociaciones muchas veces llegan a suplir también todos los déficits que nosotros tenemos, tanto a nivel hospitalario como a nivel de atención primaria, por falta de tiempo, por falta, lo que sea. Trabajan personas que son voluntarias, médicos voluntarios, y yo creo que eso hace que, digamos, que los pacientes tengan como ese club de su enfermedad, ¿no? Donde ese lugar de encuentro, ¿no? Ese como lugar de encuentro. Sí, que no solo se habla de la enfermedad, sino también se habla de aquello que pueden hacer las personas, cómo te puedes superar, a dónde puedes acudir si tienes niños pequeños sobre todo, y quién te puede echar una mano, ¿no? Quién te puede ayudar, subvencionar. Las asociaciones para mí son fundamentales. Son fundamentales porque nosotros, y eso es verdad, nosotros no tenemos la capacidad de estar en todas las enfermedades que hay. Quiero decir que si tenemos en cuenta que hay asociación de diabetes, asociación de enfermedades de difícil diagnóstico, como digo yo, hay muchísimas asociaciones y nosotros pues no estamos ahora mismo pues preparados quizás sí, pero no preparados en cuanto al tiempo de dedicación para esos pacientes, ¿no? Y sobre todo, doctora, que usted siempre lo dice, que hay que ser amiga o amigo de esa enfermedad. O sea, exacto, tienes que conocer tu enfermedad y ser amigo, convivir con ella. Convivir con ella. Yo siempre digo eso, que lo más importante de una enfermedad es aprender a convivir, porque si tú tienes una enfermedad y solo ves la parte negativa, esto no lo puedo hacer, esto aquí no llego, después a su vez a su familia pues también no la van a entender. Quiero decir que tampoco no podemos pretender que de repente pues la familia comprenda perfectamente la enfermedad, sus limitaciones, el futuro que va a tener, porque como ya hemos dicho puede tener un futuro que no va a ser muy halagüeño, como digo yo, y entonces pues todo eso, aunque duda cabe, que se puede solucionar a través de una asociación. Importante después también eso, que menos mal que están las redes sociales, que también influyen qué duda cabe en los afectados y afectadas. Sí, a mí muchas veces me hace gracia porque cuando me dicen, no, es que el Facebook, es que tal, es que... Digo, hombre, gracias muchas veces al Facebook. Es que la gente desconfía de las redes sociales porque es verdad que hay muchos hackers y mucho todo lo que tú quieras, pero las redes sociales como tal y conocidas son muy importantes como ayuda, así que... Bueno, yo creo que es fundamental. Y la investigación para todo tipo de enfermedad, que a veces descubren cosas por error, ¿no? Que están... Efectivamente, están investigando una cosa y le aparece otra, y entonces eso puede ser... Como el tema ahora de las células madres. Efectivamente. Y muchísimas cosas también para los diabéticos, importante. O una vacuna ya para el SIDA, para los enfermos de VIH. Hombre, eso es muy importante. Por eso digo yo que los investigadores, con la paciencia que tienen, con los jovencitos que son muchas veces, cuando yo los veo ahí, digo, mi madre, hay que tener paciencia para estar ahí esperando que te dé el resultado, pero también a su vez como son jóvenes muchas veces los investigadores y como tienen además, pues, digamos, esa paciencia de espera y ese saber estar, pues yo creo que esa vocación, ¿no? Sí, esa educación, y que también cuando tú eres más joven esperas menos economía, ¿no? Porque realmente la investigación está muy mal subvencionada de alguna manera, porque una persona que se dedica, un médico por ejemplo, cuando acabe, o un químico acabe, se dedica a la investigación, pues tiene las mismas necesidades, por supuesto que todo, tiene que vivir, hacer su familia y demás, pero claro, lo que te pagan como investigador pues son becas que no te dan prácticamente para nada. Realmente desde el punto de vista médico, ahora hay un montón de enfermedades también raras, ¿no? Hay enfermedades que realmente no se conocen. Una asociación, ¿no? Está la Asociación de Enfermedades Raras, ¿no? Pero que bueno, que esa yo, por ejemplo, en la zona donde trabajo no conozco ninguna. ¿Y usuario y usuaria, perdón, afectado y afectada de esclerosis múltiple? Sí, tengo, eso sí tengo. Pero bueno, que me costó de trabajo y que todavía me sigue costando trabajo entender el día a día de las personas, porque efectivamente lo veo un día a día muy duro, ¿no? Y entonces, pues parece que, claro, prestarle, digamos, ayuda, pues también en la situación que estamos actualmente, con la ley de dependencia prácticamente parada, sí, con todos los recortes económicos que hay y con la situación como está,
pues realmente un poco difícil. Y con el tema de la crisis, doctora, ha aumentado el uso de fármacos para la ansiedad, para la depresión, con la situación económica actual y en todos los sentidos. Y también hablamos de una crisis pues que abarca todo, ¿no? Porque si realmente en la familia ninguno de los dos trabaja y realmente después el desempleo, o sea, la prestación por desempleo se acaba, realmente entra en una espiral a veces. Efectivamente, hay que reconocer además de donde nosotros estamos, que es un municipio turístico, que en teoría no debería haber demasiados casos sociales como tal, pero en cambio sí que hay que se tienen que resolver con el día a día, porque son casos realmente dramáticos, casos de parejas que están efectivamente los dos en paro y que lo que tienen es un apartamento de alquiler que no lo pueden seguir pagando y que alguien se tiene que hacer cargo de eso. O sea que hay situaciones que no son nada buenas para el ayuntamiento en este caso, que es el que tiene que tomar medidas ahí de manera inmediata, porque que duda cabe cuando hay niños pequeños, es que tú imagínate que de repente la empresa de una persona que no tiene nada va a ser los servicios sociales de un ayuntamiento. O sea, tienen que hacer un seguimiento muy, muy exhaustivo de toda esa situación para poder dar salida y que esas personas pues tengan una vida que nos lleve a eso, como bien dice, pero sí, la mayoría de las personas que ahora mismo que están en paro o que están atravesando una situación difícil, en el caso de los que yo conozco, de los que yo llevo, pues están tomando un mayor número de ansiolíticos, antidepresivos y están acudiendo, por supuesto, a los servicios sociales. Yo sí que tengo que decir que independientemente de lo que pueda pensar la gente, los servicios sociales del Ayuntamiento de Mogán están funcionando y están resolviendo, porque en estos días yo he tenido casos y los han resuelto sobre la marcha. O sea que por ahí sí que rompo una lanza por los servicios sociales del Ayuntamiento de Mogán y por los bancos de alimentos y por toda la situación, todo lo que se está poniendo alrededor de todas estas situaciones. Hay, después la gente, que duda cabe, que no solo están los bancos de alimentos, los servicios sociales, sino que la gente de por sí, digamos que tiende la mano a aquellas personas que lo necesitan, pero claro, hay que entender que si tú tienes a tu lado, por ejemplo, imagínate una vecina o un vecino que tiene 2 hijos pequeños y no tiene ninguna entrada, tú no te puedes convertir en la persona que lo va a mantener, o sea, no lo puedes mantener porque tú tienes también a su vez sus restricciones, lo que le tienes es que encauzar para que pidas ayuda, ¿no? Y eso en el día a día pues cada vez es más frecuente, por eso yo siempre pido pues la bolsa de empleo online, la bolsa, todo lo que sea, los comedores sociales, incluso comedores sociales, y y ahora ya ves que para este verano pues van a estar los comedores escolares. Pero eso no cree que es un parcheo, porque después de que se acabe el verano, ¿qué? Efectivamente, yo creo que desde mi punto de vista es una situación momentánea en lo que se toman otras medidas, porque también hay que tener en cuenta que hay efectivamente niños que sus padres me lo dicen además, que se ven con dificultad para llevar desayuno al colegio, por ejemplo. Que se ven con dificultad los padres para comprarle ese desayuno cada día, con lo cual van a tener eso cubierto, esa parte cubierta en el colegio en verano, que es la etapa más difícil porque además almuerzan en el colegio. O sea que, por un lado, es un parche, digamos, transitorio, porque hay que darle una salida más adelante, y por otro lado, como digo yo, para que no, como se ha hablado mucho, que se estigmatiza a esos niños que van en una guagua, que donde parece que dice que ahí van los niños que digamos que están en esa situación de pobreza, ¿no? Yo creo que estos talleres de inmersión lingüística, que cómo se van a llamar y cómo se van a realizar, pues por otro lado también les da otra salida, que es la de aprender, y por otro lado se van a mezclar con niños, digamos, que van a ir porque realmente el objetivo no es solo comer, porque para eso se les daría una ayuda de servicios sociales, del Banco de Alimentos, de quien sea, sino que también es estar inmersos en un aprendizaje que estarán otros niños que sí pagarán ese comedor. O sea, teniendo en cuenta las características de cada persona, ¿no? Estaría muy... Yo desde luego cuando se presentó el proyecto me gustó
y yo creo que es un esfuerzo porque también las vacaciones son muy largas, ¿no? Y yo creo, y le recomiendo a todos los padres que en verano no dejen a sus hijos en casa, sino que digamos que hagan alguna actividad. Hay, digamos, desde escuelas de verano, desde acampadas, desde, bueno, muchísimas cosas, y que duda cabe que en un municipio como el de Mogán, un taller de inmersión lingüística les va a venir bien sí o sí. O sea, por muy poquito que tú aprendas de un idioma, se te va a quedar si lo has aprendido desde pequeño. Y entonces yo creo que estos niños que van a acudir, o sea, estos niños que van a ser, pues, todavía no está bien definido, pero yo creo que van a ser un grupo bastante alto, pues van a adquirir además una formación, una convivencia, y yo creo que va a ser muy positivo. Aunque a la larga, efectivamente, no es la solución. Y sí, yo quería hacer referencia a lo que uno dice que estigmatiza, otros dicen que no. Yo creo que sí estigmatiza. Y voy a poner un ejemplo. Tú eres de la aldea, ¿no? Y desde Arguineguín, pues van unos niños a la aldea, ¿no? Al colegio, y van el lunes y vienen el viernes. Y cuando las madres están esperando por esos niños, ya están no estigmatizados, digamos que de alguna manera dice, son las madres de los niños que están en la aldea. ¿Por qué no decimos son madres que están esperando por sus hijos que vienen de un colegio, que están en la aldea y que... Sí, ¿sabes? Se dice como en un tono un poquito ya peyorativo, ¿no? Sí, porque yo además es que lo pregunté una vez porque no sabía cómo se pone, justamente se recogen y se dejan al lado del centro de salud. Esa calificación es dañina. Es dañina para el niño y porque los niños están muy bien en la aldea, pienso yo que, hombre, si date cuenta que habrá, como en todos los colegios internos, pues habrá pues sus más y sus menos, pero en situación de digamos, de problemática social, de que los padres no se puedan ocupar o de miles de causas, que el niño tenga un sitio donde pueda estar, que pueda estar aprendiendo y que además tenga cubiertas sus necesidades y que además los fines de semana pueda venir con sus padres. Yo creo que está estupendo, ¿no? O sea, que está estupendo para, digamos, cubrir esa situación que yo pienso que es transitoria. Doctora, para terminar con la esclerosis múltiple, que no nos hemos desviado del tema, porque... Un poquito a veces siempre me gusta desviarme. La sanidad es preocupante, porque a la persona cuando le falla la salud, le falla todo. Efectivamente. Realmente, cuando una persona dice, estás mala, pues ya te preocupas, ¿no? Pero si te das cuenta, por ejemplo, lo que estábamos hablando sí que tiene que ver con la esclerosis múltiple, porque aquellas personas que tienen niños y que tienen una esclerosis múltiple avanzada, pues no los pueden cuidar realmente. Y si es una familia monoparental, quiero decir que solo la madre tiene que pedir ayuda. Y si falla lo que es la red de servicios sociales, la parte económica y la parte económica también. No puedes trabajar, no puedes, digamos, ayudar de la misma manera que una persona que no tiene esa patología o no tiene ninguna patología, y entonces pues efectivamente pues digamos que se mezcla una cosa con la otra, y todo esto tiene que ir a colaborar, tanto los talleres de inmersión lingüística como guarderías, como incluso colegios que estén de lunes a viernes dándole atención a los niños, pues mejora muchísimo la asistencia para aquellas personas que tengan esta patología, y el niño siempre sigue teniendo la referencia de su padre y su madre, que es muy importante. Yo siempre recomiendo que nunca pierdan ese vínculo con los niños, ¿no? Con los niños. O sea, que por muy mal que te encuentres. Y bueno, pues recordar eso, que la esclerosis múltiple no se contagia, no es hereditaria, salvo que tenga 25 hijos, ¿no? Eso, efectivamente, se ha demostrado así, pero nada, que se trata de una enfermedad autoinmune prácticamente, que no, aunque no está la causa bien clara, pero prácticamente es así, que puede haber factores que la desencadenen, efectivamente, sí que lo hay, ¿no? Como pueden ser procesos virales, que los procesos virales siempre están inmersos en esas enfermedades que son de origen autoinmune, siempre también el estrés se desencadena. ¿Cuántas personas? Y siempre me llama la atención porque el lupus, que también tiene una causa autoinmune, siempre me recuerdo yo que cuando yo estudiaba en la facultad me decía, y de repente una señora que estaba bien, ¿qué tal? Se le fallece su esposo y hace una crisis. O sea, digamos, ahí comienza, digamos, el primer diagnóstico de esa patología. Hay que una situación estresante te puede llevar a la aparición de una patología autoinmune.
Muy bien, pues gracias doctora por estar aquí esta mañana y esperamos que el tema de hoy ha sido interesante, ¿no, pues doctora? Muy bien, muchas gracias. Yo creo que sí, que es un tema interesante y que quizás si se ha quedado un poquito corto, porque yo pienso que es un tema difícil, pues lo podemos tocar en otro momento. En otro momento, muy bien, pues gracias doctora. Espero que la entrevista con la doctora Catalina Arguineguín, ella doctora del Centro de Salud de Atención Primaria en Arguineguín, en Mogán, y cada jueves se desplaza aquí a las Condes de Gran Canaria para compartir un momento con nosotros hablando siempre de salud. Y recordar que la Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple de Las Palmas se encuentra en la calle Antonio Manchado Biglietti, número 1, Centro Fátima, en Vegueta. Y recordamos también su teléfono 928 24 10 06. Muy buenos días, Gran Canaria.